Bueno, muy bien. Hay cosas que no tenemos tan claras cuando vamos a hablar de administración de bases de datos. Indistintamente de que sea Oracle o no, en Oracle tenemos unas estructuras de memoria bien interesantes, pero debemos de tener en cuenta como esa esencia eh, para poder entender las estructuras de memoria. Y eso es algo que nos ha quedado como en el tintero y que quiero aclararlo un poco. Resulta que, ¿por qué aparece esa idea de estructuras de memoria y por qué esas estructuras de memoria se acondicionan de acuerdo a si tienes una base de datos OLAP o LTP? Es decir, si la tienes de almacenamiento o la tienes transaccional. Porque hay un cambio ahí sustancial. Entonces, eso tiene un elemento de fondo que va a ser muy significativo dentro de los principios de administración. Y es, bueno, ¿por qué haces eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Normalmente cuando yo tengo que traer los datos ¿dónde están? Pues los datos están en las estructuras de almacenamiento, ¿cierto? Hemos dicho que hay tres tipos de estructuras. Almacenamiento, ¿cierto? Estructuras de memoria, estructuras de procesos. ¿Dónde están los datos? En las estructuras de almacenamiento. Entonces, mientras se viaja a buscar los datos a las estructuras de almacenamiento, pues eso tiene un costo. El costo en tecnología, nosotros tendemos a dimensionarlo igual que en nuestro día a día, y es que el costo lo relacionamos con dinero. ¿Sí? Con algo monetario. Resulta que acá el costo no es así, el costo es tiempo. En tecnología, el costo en el tiempo es significativo. A ti no te gusta tener tu equipo lento, tener tu máquina lenta. A ti no te gustaría ir a un cajero electrónico, sacar dinero y que el cajero te lo demore. ¿Cierto? ¿Qué tal tú 5 minutos esperando a que te llegue el dinero? No, te vuelves loco. Entonces es decir, el elemento que va a jugar acá un papel clave es el tiempo. Entonces vamos a hacer una gran inferencia en el tiempo y en por qué el tiempo es importante cuando estás hablando de bases de datos. Entonces cuando yo me demoro en ir a traer las cosas, pues es más difícil. A mí como que me queda más fácil tener como algo a la mano. Entonces si uno piensa en datos, pues ¿qué le gustaría tener? Pues todos los datos, ¿cierto? Pero ese es un exabrupto porque no puedes tener todos los datos a la mano. ¿Cierto? Debes de tener, de acuerdo a cómo se comporten los datos, lo que más usas, ¿cierto? Si yo te digo, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Entonces tú me dices la fecha que sea, ¿cierto? Eso está en tu memoria y se almacenó durante mucho tiempo, pero eso se da porque son datos que son de frecuente consulta, ¿cierto? Si yo te digo que comiste hace 20 días, a no ser que haya sido una oportunidad especial para ti, pues tú no sabrías qué decirme, porque tú no sabes qué comiste hace 20 días. Eso nos pasa. ¿Por qué? Porque no tienes un acceso frecuente. Tú no le estás contando a todo el mundo que comiste hace 20 días. Así nos pasa con los datos. Entonces nos ponen una dualidad, ¿cierto? ¿Qué es mejor? ¿Que yo traiga grandes volúmenes de datos del disco o que traiga pocos? Entonces empieza uno a cuestionarse, ¿cierto? Porque puedo tener unas consultas que son recurrentes, es decir, hay información que es recurrente. Si yo, por ejemplo, estoy hablando de un banco, de un sistema de información bancario, pues ¿qué sería recurrente ahí? Pues que yo mire mi saldo, ¿cierto? A ti no te importan muchas veces las transacciones de hace 2 años de un banco. A ti te interesa tus saldos y tus movimientos del mes. Inclusive muy pocos miramos lo que pasó en enero del año o al comienzo de año. Normalmente no haces eso. Eso se da porque hay cierta información que más consultas. Y ahí es donde entran en juego las estructuras de memoria. Cuando tú puedes tener acceso a información muy valiosa y muy rápidamente. ¿Qué tienes en tu mesita de noche? Lo que más necesitas, tu vasito de agua, tu celular, ¿cierto? Las pastas que te tengas que tomar, un libro que estés leyendo frecuentemente. Eso es lo que tienes. ¿Qué tienes ahí? Lo que usas frecuentemente. Lo que no usas generalmente no está ahí. Está por allá en cajones, aislado. Así nos pasa acá. ¿Qué voy a tener en las estructuras de memoria? Pues lo que más uso. ¿Y qué es mejor? ¿Traer harto o traer poco? Depende del sistema de información. Depende de cómo lo traigas. Porque tú puedes mirar que todo te va a generar un costo. Igual que en la vida real. Supón que tienes que ir a 100 kilómetros, ¿cierto? A 100 kilómetros a traer algo, unos ladrillos. ¿Listo? ¿En qué te vas? ¿En un carro pequeño? ¿En un automóvil? Un automóvil hace 40 kilómetros por galón. Entonces es probable que te gastes más o menos 2,5 galones, ¿cierto? En un vehículo. Pero si te vas en una tractomula a traer esos bloques,
Pues la tractomula consume como 15 por galón o 10 por galón. Qué sé yo, estoy imaginando que consume mucho más porque así es. Entonces, para ir a traer eso mismo te vas a demorar más. Obvio, te caben más cosas, pero si tú allá solo tenías 20 ladrillos, ¿para qué vas a llevar una tractomula por 20 ladrillos? ¿No era mejor un carro, inclusive una moto? De pronto sí, ¿verdad? Por eso es importante que entiendas las estructuras de memoria para qué nos sirven. Entonces nos sirven para tener la información más a la mano y más cerca. Estas estructuras que estás viendo acá, ese es el contexto que te van a dar y te van a servir para eso. Ahora ya sabes para qué sirven las estructuras de memoria.